Devoción, vida, muy buena que tenemos aquí alrededor hoy, ¿eh? Fíjate, expectación total, y es que claro, antes de que pase el Rosario de Cristal por aquí, de Jotas. Un segundito, Alba, que estoy muy concentrado ahora. Punta, tacón, punta, ahora, y el sal. Uy. Muy complicado para mí, Alba, lo siento. Muy complicado. Por aquí ha aplaudido a alguien, pero no era para aplaudir. Vamos a aplaudir ahora dentro de un ratito. Tengo un profesor esta tarde de lujo, ¿eh? Fíjate tú, que mide 1,50 m, pero tiene un arte que ahora nos lo va a demostrar. Daniel, muy buenas tardes. Hola. ¿Qué tal alumno soy yo, Daniel? Bien, bien. Tengo mucho que aprender, ¿verdad? Sí, pero lo cogerás. Lo cogeré, ¿no? Se Te anima, Antonio. Se coge pronto, pues claro. Además tengo otra profesora por aquí, Elisa. ¿También? Hola, muy buenas tardes. Hola. Otra profesora de Jotas. Bueno, profesora, son campeones de Jotas aragoneses, ¿no? Del año pasado, infantiles. Sí. Qué orgullo, ¿no, Elisa? Sí. Y me pregunto yo, para que lo sepa todo el mundo, ¿hay que ensayar mucho? Sí. Bastante. ¿Cuántas horas? Pues unas cuantas horicas y también repetir la jota mucho. Y muchos años, Daniel, Sí. porque lleváis ¿desde qué edad bailando Jotas? Yo desde los 9 años. Desde los 9 años, ¿eh? Y tienes 11. O sea que me queda Alba. Bueno, tenemos aquí al profesor de estos dos chicos que nos va a contar un poquito. Muy buenas tardes. Buenas. Son campeones de Aragón, ¿no? Del año pasado. Del año pasado. Ellos quedaron primeros premiados en el certamen oficial de Jota infantil y bueno, se han llevado varios premios este año. Todos los que se han presentado se han llevado el primer premio. La verdad es que los chicos bailan muy bien, ahora lo podrán ver todos. Oye, Antonio. Y la verdad es que se puede disfrutar un montón con ellos. Es muy bonito el enseñarles, el ver cómo aprenden. Aprendes tú de ellos también y la verdad es que está muy bien. Dime, Alba. ¿Y toda esta gente que te rodea, que te la has llevado de la Virgen Pues, para ver las Fíjate, jotas? Es que son las masas que arrastran estos dos pequeños, que mira, no vamos a esperar más. Vamos acompañados además de muchísima gente, ¿eh? Baluarte Aragonés, que se ha venido con nosotros a cantarnos unas jotas, para que estos dos pequeños nos muestren si quieren ir colocándose ya, para ir empezando. Y nada, muy buenas tardes a todos de Baluarte, y nada, cuando queráis, podéis empezar cuando queráis. Increíble cómo baila esta joven pareja de joteros ahí en la Plaza del Pilar. Enseguida
volvemos a conectar con ellos en el colegio. Este Rosario. Fervor directo y además espectaculares, con baile y todo. Y me encontraba yo aquí, ¿verdad?, con esta pareja que han llegado desde Extremadura, ¿verdad? Y que están encantados, ¿verdad? Ciudad Real, perdón. Y que están encantados, ¿no? Encantadísimos. Encantadísimos, sí. Nos atrae Hijo las mío. mañas y los maños de Zaragoza. Desde el año 50 que conocimos esto. Desde el año 50 que vienen por aquí. Sí, señor. Y van vestidos de Ciudad Real, ¿no? De la ropa típica de allí, ¿no? manchegos. De manchego. De manchegos. De la Mancha manchega, que hay mucho vino, mucho aceite, mucho tocino. Y si vas a la tierra de Don Quijote, ¿cómo vas? ¿Y No- vienen no todos nos los acordamos años, del Antonio, final, para ¿no? estas fechas? Vienen todos los años, desde hace pues muchísimos años, desde el año 50 y cuánto. Del año 50. Y dicen que están enamorados de Zaragoza, pero claro, como para no estar enamorados, porque fíjate tú, la estampa que tenemos de fondo, con ese manto de flores, que ya por fin luce perfectamente con ese cielo azul del que podemos disfrutar, y encima de todo, decorado con las jotas de Baluarte Aragonés y además con el baile de nuestros dos amigos, que todavía estoy yo ensayando, entre directo y directo voy ensayando. Te van enseñando. ¿Qué te parece si aprovechamos para disfrutar de otra jota con todo este público que hemos congregado aquí? A mí me parece perfecto. Cada vez seguro se va a ir congregando más gente, Antonio. Pues claro, si es que llamamos mucho la atención. Bueno, pues ala, vamos con otra jota, venga, vamos allá. Con una guitarra roja, un baturro sube al cielo. Con una guitarra rota, y San Pedro que lo oyó le hizo volverse a por otra. Le hizo volverse a por otra, un baturro subió al cielo. Allá va que va la mía, allá va que va que va, allá va que va la mía, allá va que va que va, allá va la despedida, allá va la despedida, allá va que va que va. Preciosas esas jotas. Enseguida volveremos hasta ese lugar tan emblemático de Zaragoza estos días, a la Plaza del Pilar, para disfrutar de... Tenemos que volver a disfrutar de una de las tradiciones más hermosas, se lo decíamos, el rosario de jotas, además protagonizadas, Antonio, por una pareja muy especial, aunque nos olvidamos de las personas que sean espontáneas con nuestro compañero Antonio en plena Plaza del Pilar para seguir disfrutando de las jotas. Volvemos enseguida. Que se va quien más te quiera, Tardes de nuevo. A ver, Daniel, es que estoy muy concentrado, ¿eh? ¿Cómo es esto de aprender a tocar las castañuelas? Pues se dice una frase que es que le den café. Que le den, Que le den. que Café. le den café. Sí. ¡Ay, qué complicado, Dios Fíjate mío! qué Mira, te truco, voy a devolver... Antonio. Ah, qué truco, qué truco. Estos niños saben más. Más que el hambre, como se dice por ahí. Bueno,
todo el público aquí que tenemos congregado, que bueno, que ha surgido un poco espontáneamente. Vemos aquí la señora que está, bueno, grabándolo todo aquí, súper atenta, y atentos al rosario de cristal, que ya empieza a llegar por allí al fondo, ya empezamos a ver llegar la primera figura, así que vamos a despedir el programa con una última jota, ¿vale? Y directamente nosotros nos retiraremos aquí a disfrutar de este rosario de cristal. Así que cuando queráis, disfrutamos de esta última jota. Que todos son estrellitas, en el cielo no hay faroles. Que todos son estrellitas, bendita sea la madre que te parió tan mágica, que te parió tan mágica, en el cielo no hay faroles. Con estas jotas nos despedimos. Gracias al Grupo Baluarte Aragonés por poner la música, la banda sonora hoy en nuestro programa en Aragón Abierto, y a estos niños joteros precoces que seguro les veremos despuntar en el arte aragonés. No se pierdan el Rosario de Cristal, ya lo saben, a partir de las 9 menos cuarto. Les dejamos con estas jotas.